Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa, bienvenidos a nuestra clase, feliz de poder compartir otra clase más con ustedes. Hoy empezamos con una nueva carta, hoy empezamos con Primera de Pedro. Hay Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Bueno, hoy empezamos con Primera de Pedro, pero antes de empezar quiero compartirles algo pequeño sobre Pedro para poder entender mejor y un contexto histórico de cómo estaba en ese tiempo, pues el lugar donde o a los que se les escribió esta carta, ¿verdad? O a las personas que se les escribió esta carta, cómo estaba su entorno en ese momento. Y bueno, discúlpenme si me equivoco, no les voy a mentir, este video lo he grabado yo creo que 8 veces, editado 2 y esta es, espero que sea la última vez que grabo el video, pero me he estado confundiendo, digo Pablo en vez de Pedro. Y como estuvimos viendo las cartas carcelarias, bueno, creo que por eso me estoy confundiendo por Pedro, ¿verdad? Digo Pablo en vez de Pedro. Y a pesar de que mi esposo se llama Pedro y tengo un hijo que se llama Pedro, no sé qué me está pasando, así que discúlpenme si me equivoco. Por aquí les pongo un recordatorio, es Pedro, no Pablo, ¿verdad? Pero bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a empezar de lleno. Bueno, esta carta o epístola fue escrita por el apóstol Pedro. Y bueno, Pedro fue llamado a seguir a Cristo al principio del ministerio del Señor Jesucristo, entre el año 26 o 27. Les digo no una fecha exacta porque no encontré una fecha exacta, sino me dicen eso, que entre el 26 y el 27, después de Cristo. Más tarde él se estableció como apóstol en el apostolado. Cristo le cambió el nombre de Cefas a Pedro, y bueno, ambos significan piedra o roca. Él era el portavoz de los 12 apóstoles. Él era un hombre muy que lo que él pensaba lo decía, no se detenía a pensar, él actuaba como que por impulso. Y bueno, pues él era el portavoz de los 12. Cuando los 12 querían decir algo, él era el que hablaba. ¿Qué más tengo por aquí? Él expresaba sus sentimientos, él era el que preguntaba por todos. Y bueno, sus triunfos y debilidades están narrados en los evangelios y en Hechos del 1 al 12. Después de la venida del Espíritu Santo, fue habilitado para convertirse en el predicador principal del Evangelio desde Pentecostés en adelante. También fue usado para realizar grandes milagros en los primeros días en la iglesia primitiva o en la primera iglesia, ¿verdad? Abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Del apóstol Pablo aprendemos que la esposa de Pedro, que no se habla mucho sobre ella, pero bueno, Pablo habla sobre ella y dice que ella acompañaba a Pedro en alguno de sus viajes misioneros, ayudándole, ¿verdad?, en el ministerio. Esto lo encontré en 1 Corintios 9:5. Dice, no tenemos mucha información de ella, pero vemos que era fiel compañera de Pedro y verdadera creyente, ya que le acompañaba en sus viajes misioneros. Si no tuviera la misma fe y deseo de dar a conocer el Evangelio, pues yo creo que simple y sencillamente pues se quedaría tranquilita en su casa, ¿verdad? Pienso yo. La tradición dice que Pedro y su esposa pues murieron mártires en Roma. Ay, discúlpenme. Dicen que cuando su esposa estaba muriendo, Pedro le decía estas palabras: acuérdate del Señor. Y cuando le llegó el turno a Pedro, bueno, Pedro no quiso morir crucificado igual que el Señor, o sea, él decía que no se sentía digno, así que él quiso que lo crucificaran al revés, con la cabeza para abajo. Bueno, les voy a leer aquí unos hechos cronológicos que tengo acerca de la vida de Pedro.
Entre el año 26 y 27, que fue lo que les dije ahorita, fue llamado y sigue a Cristo. En el año 30, estoy hablando después de Cristo, ¿verdad? Pedro niega a Cristo y se arrepiente y predicó en Pentecostés. En el año 40, Pedro conduce a Cornelio a Cristo. En el año 64 a 65 escribe primera y segunda de Pedro. Y bueno, vamos a ver aquí una pequeña introducción de cómo estaba todo, como les digo, lo que estaba sucediendo en Roma, ¿verdad? Porque el lugar, bueno, pues era Roma. Primera de Pedro se escribió cuando el emperador Nerón incendió Roma. Y la persecución de los cristianos iba en aumento cada vez más debido también a que Nerón dijo que los cristianos eran los que habían empezado el incendio en Roma. Y esto era una total mentira y falsedad, ¿verdad? Este fue un rumor, ya que el que lo hizo fue Nerón. Los romanos con el fuego quedaron totalmente devastados. Su cultura desapareció con la ciudad, todos los elementos religiosos, sus vidas fueron destruidas, sus grandes templos, sus santuarios, incluso los ídolos domésticos que tenían fueron quemados. En fin, pues este incendio acabó tal cual con Roma. Y bueno, Pablo escribe esta carta a todos los cristianos de todo el imperio romano para mostrarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad sin perder la esperanza. Confiando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Pedro cree que si vivimos con obediencia en medio de una sociedad hostil, podemos ser instrumentos en las manos de Cristo o en las manos de Dios para evangelización. Y bueno, los cristianos, como les digo, pues salieron huyendo, perdieron todo, se dispersaron las familias, tuvieron que ir a otra ciudad, quedaron como extranjeros pues en una ciudad que no era la de ellos. Perdieron pues su economía, los trabajos, todo, ¿verdad? Todo perdieron también y pues tuvieron que salir huyendo porque los estaban persiguiendo, porque supuestamente, como les digo, Nerón dijo que ellos habían prendido fuego a Roma. Los cristianos debemos permanecer firmes en contra del enemigo y silenciar a los críticos con el poder de nuestras vidas santas, ¿verdad? Dado que esta carta se dirigió a los creyentes que estaban sufriendo una persecución cada vez mayor, como dijimos, el propósito de esta era enseñarles cómo vivir victoriosos en medio de las pruebas o problemas. Bueno, aquí tengo 4 puntos. Dice, sin perder la esperanza, sin llenarse de amargura, confiando en su Señor, y todo esto mientras esperaban la segunda venida de su Señor. Pedro quería que entendieran que al vivir una vida de obediencia en medio de la persecución, podían evangelizar en un mundo hostil. Los cristianos debemos permanecer firmes en contra del enemigo y, como dijimos, silenciar a los críticos con el poder de unas vidas santas. En esta carta Pedro es bastante efusivo al enumerar 2 categorías de verdad. Una larga lista de bendiciones otorgadas a todos los creyentes, y 2, deja entretejido en esta lista de bendiciones que también existe el sufrimiento. Debemos saber que en el mundo pues la gente nos va a tratar injustamente. Debemos los creyentes entender que nosotros somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros en este mundo hostil. Pedro responde varias preguntas en estas 2 cartas. Bueno, dice, ¿cómo deben los cristianos lidiar con la hostilidad?
¿Necesitan los cristianos un sacerdocio que interceda por ellos ante Dios? Otra de las preguntas es, ¿cuál debe ser la actividad del cristiano con el gobierno secular y la desobediencia civil? ¿Cuál debe de ser la actividad de un empleado cristiano? No la actividad, la actitud, perdón, de un empleado cristiano. ¿Cómo debe comportarse una mujer cristiana? ¿Cómo puede ganar una esposa creyente a un esposo incrédulo para Cristo? Y bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar de lleno a estudiar nuestra carta. Vamos a leer ahorita, acuérdense, estamos viendo Primera de Pedro. Hoy solo vamos a ver el capítulo 1. Vamos a estar implementando otra nueva manera de estudiar la Biblia. Yo así la estudio y bueno, pues vamos a implementarlo hoy. Se puede implementar esto porque son nada más 5 capítulos. Si estuviéramos estudiando Hechos, pues por decir, ¿verdad? Sería imposible porque imagínense 28 versículos, 28 capítulos, necesitaríamos 28 semanas. Entonces sí estaría medio complicado. Pero aquí como nada más son 5, vamos a hacerlo así. Vamos a ir leyendo versículo en la Biblia, versículos, y vamos a ir tratando de entenderlos a fondo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primero y segundo versículo del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Bueno, Pedro formó parte de los que fueron llamados y comisionados de manera personal por el Señor, por el Maestro. Imagínense qué privilegio, ¿verdad? Bueno, aquí leemos en estos 2 versículos, nos habla de expatriados, ¿verdad? Vamos a ver qué significa expatriados, para ir entendiendo mejor, desglosando todo esto. Se refiere a extranjeros sin mayores recursos que vivían en una tierra ajena, como comentamos al principio, que era el caso de los cristianos perseguidos, ¿verdad? Tuvieron que salir huyendo, se convirtieron en extranjeros en otra tierra que no era la de ellos, sin recursos porque perdieron todo al salir huyendo, sus familias se tuvieron que dividir muchas de ellas y luego aparte tenían gente para la que trabajaban que les robaba el dinero, no se los daba completo, en fin, esto me suena a la actualidad también, no nada más a aquella época. Elegidos, ¿qué significa, verdad? Porque aquí nos habla de elegidos. Significa escogidos. En el Antiguo Testamento se aplicó al pueblo de Israel para indicar que Dios los escogió, que era su pueblo elegido de entre todas las naciones para que creyeran en él. En el Nuevo Testamento se usa para los que creen en Jesucristo y en la cruz. Bueno, aquí nos habla de previo conocimiento también. Bueno, aquí se usa esta palabra para dejar en claro una relación. Los creyentes son conocidos de antemano para la salvación, así como Cristo fue preordenado desde antes de la fundación del mundo para ser un sacrificio para los pecadores. Bueno, aquí nos habla también de una obra santificadora del Espíritu. El Espíritu santifica a los elegidos de Dios, al apartarlos del pecado y la incredulidad, para llevarlos a la fe y la justicia. Este proceso empieza desde el momento que estás consciente de que eres un pecador y que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Lo aceptamos como nuestro Señor y este proceso sigue hasta el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo. Bueno, aquí nos habla también de para obedecer. Los creyentes son apartados del pecado por Dios, como lo dijimos ahorita, con el fin de que podamos obedecer a Jesucristo. La salvación verdadera produce obediencia. Bueno, aquí nos habla rociados con su sangre. Se basa en el rociamiento de Moisés, que Moisés hizo de la sangre del sacrificio sobre el pueblo de Israel, como símbolo de que sellaba su pacto en el que prometieron obedecer la palabra de Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, la fe en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz no solo activa la promesa de Dios de otorgar al creyente la expiación perfecta por el pecado, sino que también lleva al creyente al pacto mediante su promesa de obediencia al Señor y su palabra. Bueno, vamos a leer aquí el 3 y 4, la esperanza viva del cristiano. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Bueno, aquí nos habla de una gran misericordia. La razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es porque Él es misericordioso, simple y sencillamente. Y los pecadores necesitamos su misericordia. Bueno, aquí nos habla de hechos, nos habla del hecho, de nacer de nuevo. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de la provisión perfecta de la salvación. Una esperanza viva, nos habla también aquí. Bueno, y esta pues es la vida eterna. También nos habla de una herencia. Bueno, Pedro les mostró a esos cristianos perseguidos cómo ver más allá de sus problemas para completar su herencia eterna. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas y todo lo demás que Dios ha planificado es la herencia celestial del cristiano. Bueno, nos habla también de incorruptible. Nos dice que la herencia es incorruptible. Bueno, se refiere a algo que no se puede alterar, no se echa a perder, no se daña o no se pudre. La herencia del cristiano es completamente opuesta a la del mundo, porque la del mundo está corrompida, contaminada y se desvanece como el humo, se esfuma, se termina. Bueno, ahora vamos a ver 1 de Pedro 1, versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos, porque el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bueno, aquí nos dice mediante la fe. La respuesta del cristiano a la elección de Dios, la convicción del Espíritu es la fe, pero incluso la fe es por el poder de Dios. En el momento de la salvación, Dios energiza la fe y continúa preservándola. Bueno, ahora nos dice protegidos por el poder de Dios. Nos mantiene seguros a los creyentes. Nadie puede robar nuestro tesoro. Nadie puede descalificar lo recibido o de recibirlo. Bueno, aquí en el versículo 6 dice, por lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Dice, esta clase de gozo no se basa en circunstancias temporales, cambiantes, sino que provienen de la relación eterna e inmutable con Dios. Pedro relaciona este gozo con
Pero miren, quiero que quede claro esto. O sea, nuestro gozo no depende de las cosas cambiantes. De las cosas cambiantes, bueno, serían nuestros sentimientos, alguna prueba, por lo que estemos pasando. Nuestro gozo no proviene de ahí. Nuestro gozo proviene de una relación estrecha con Dios. Así que nuestro gozo no depende de nada de lo demás, más que de eso. Y bueno, Pedro relaciona este gozo con, uno, la seguridad de la herencia eterna, protegida del creyente. 2, la seguridad de su fe probada con diversas pruebas. 3, se presentan en varias formas las pruebas. Estas no deben disminuir el gozo del cristiano. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba de fe. Vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Que nos está hablando aquí de la prueba de fe. El propósito de Dios al permitir las pruebas es examinar la realidad de la fe de cada creyente y que quede claro que el que se beneficia es el creyente, no Dios. En la revelación de Jesucristo, ¿qué significa esto? Bueno, se refiere a la segunda venida de Cristo. Vamos a leer el 8. A quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. A ver, sin haber visto aún. Esto me encanta porque no lo hemos visto, pero sin embargo creemos en él. Y esperamos su venida con gran gozo. Y esto es lo que nos mantiene de pie, ¿verdad? No lo hemos visto, pero sí lo podemos sentir. El 9, obteniendo como resultado de fe la salvación de sus almas. Creemos que su segunda venida y lo estamos esperando. Bueno, aquí donde dice obtén salvación, estamos esperando recibir la salvación completa de la gloria eterna en la redención de nuestros cuerpos. 13. Por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sabios en espíritu. Pongan una esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Preparen su entendimiento para la acción. Me gusta esta traducción porque la entiendo más que la Reina Valera, ¿verdad? Que nos habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y bueno, esto de ceñirse los lomos era una práctica antigua de recoger la túnica. Esta se la amarraban con un cinto y ya estaban listos para actuar con rapidez. Aquí lo que nos dice es que rechacemos todos los obstáculos del mundo y nos enfoquemos en la gracia futura de Dios. Bueno, aquí donde dice sean sobrios. Esto requiere de constancia, dominio propio, claridad mental, firmeza moral. El cristiano sobrio está a cargo de sus prioridades de forma ordenada y no está intoxicado con las diversas atracciones del mundo. Amén. Bueno, dice, pongan su esperanza completamente. Bueno, en vista de nuestra gran salvación, los cristianos, y sobre todo cuando estamos en pruebas, debemos de vivir sin reservas, pensando en ese futuro hermoso que nos espera de la segunda venida de nuestro Señor. Nos dice aquí también, nos habla de una gracia que se les traerá. Bueno, pues es nuestra vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes
santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. La santidad define la nueva naturaleza del cristiano que contrasta con la anterior manera de vivir. Bueno, los cristianos estamos asociados con Dios porque Dios es santo y nosotros debemos reflejar lo mismo y tratar con respeto y reverencia a Él y su palabra. Los creyentes glorificamos más a Dios siendo como Él. 17. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Los cristianos sabemos que Dios juzga las obras de todos los hijos en justicia. 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. 19. Sino que sangre preciosa como de un cordero, sin mancha, la sangre de Cristo. Así que sabemos que la paga fue preciosa y fue la sangre de Cristo, no fue cualquier cosa. El 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, dice la palabra. El 21, por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya había planeado la redención de los pecados por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a ver aquí la exhortación al amor fraternal, del 22 al 24. 22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba y cáese la flor. 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Bueno, pues con esto terminamos nuestro capítulo. Como vimos, aquí Pedro, nos está hablando acerca de que podemos vivir en un mundo hostil, poniendo nuestra vista en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa esperanza que tenemos, ¿verdad? También, bueno, nos habla que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros estamos aquí de paso. Nosotros, estamos aquí, pero nuestra casa es el cielo, ¿verdad? Esto es temporal, esto se va a acabar. Pero lo demás, nuestra vida eterna, esa va a ser por el resto de la eternidad. Entonces, creo que es muy bonito este capítulo, hay mucho que aprender. En el segundo, que vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar sobre la sociedad civil, sobre nuestro lugar de trabajo, cómo debemos de comportarnos los cristianos. En fin, espero que pues haya sido de bendición para ustedes esta clase. Y como les digo, bueno, fue una manera diferente de estudiarla, no como lo hacíamos antes, pues leyendo la palabra y escudriñando, entendiendo cada versículo, qué es lo que nos está hablando. Así que pues Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.